Bien, continuamos con Aquí estoy, con Gustavo. Mire, vamos a cambiar radicalmente de tema. Nosotros queremos tratar sobre la figura del defensor del pueblo en la República Dominicana. Analizar, conforme a la ley, la pertinencia, la utilidad, la necesidad o la inutilidad de esa figura. Tenemos el defensor del pueblo, que hay instituido mediante la ley 1901 de 2001, que luego es una figura constitucional a partir de la reforma de 2010, con unas atribuciones, tanto en la Constitución como en la ley, que parecen una poesía. Estamos hablando de un superpoder, un extrapoder, si se quiere, que puede, según la ley, supervisar, vigilar el funcionamiento de los funcionarios públicos en sentido general. Ahora, ¿qué resulta? El defensor del pueblo tiene su segundo titular, es el señor Pablo Ulloa. Antes estaba dirigido por una dama sobria, prestante, de muchas luces y reconocimiento en República Dominicana, doña Zoila Martínez. Entonces ahora ha salido a la luz pública, más bien, se ha conocido más el defensor del pueblo a partir de la protagonización de un incidente en el centro de retención vehicular llamado el Canódromo de la DGCET, dirigido en ese entonces por una coronel, Isabelita de los Santos. El defensor del pueblo un día se soñó que necesitaba el estrellato y se apareció allí con periodistas, camarógrafos, tanto de la institución como de diarios, medios de comunicación que fueron a cubrir aquel evento o aquella visita. Ciertamente el defensor del pueblo puede, conforme a la ley, ir sin avisarse a cualquier institución, conforme lo establece la ley, el artículo 3. Pero resulta que no es verdad que usted puede llegar a una institución sin avisarse, como la ley lo dice, y una vez allí usted tiene que romper puertas, a usted hay que estarlo esperando sin esperarlo, y usted puede ir a sustituir al funcionario que esté ahí, ir a curcutear, como dicen en San Juan, las gavetas, o llevarse de ahí cualquier cosa. Eso es falso. Eso es falso. Y si el defensor del pueblo va a una institución movido por alguna denuncia, alguna queja, como dice la ley, y va a trabajar, entiendo que no necesita un equipo de prensa especializado para transmitir en vivo, para hacer tantas cosas. Una cosa es brillar y una cosa es trabajar. Ahora, como la ley, ninguna ley se interpreta por pedazos, sino que es integral, la ley completa, cuando se analiza la ley 1901 del defensor del pueblo, hay procedimientos que él no conoce aparentemente o que los ignora porque su plan, su propósito será solamente aparecer en la opinión pública, quizá ocultando debilidades institucionales que salieron a relucir y que obligaron a que también haya un pacto por la convivencia, porque parece que entendía que se trata de una institución que se la hicieron a él. Pero nosotros quisiéramos analizar esa figura desde el punto de vista de su propia ley. La ley establece dentro de las competencias que el defensor del pueblo puede manejar, autorizar, interesarse por temas del medio ambiente. Después de esa ley, de su implementación,
nosotros tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un ministerio que tiene, por supuesto, sus recursos, que tiene una procuraduría, o más bien, hay una procuraduría especializada en materia de medio ambiente, que tiene su propia fuerza pública, que tiene todo. Por consiguiente, no encuentra el defensor del pueblo ningún oficio que hacer en materia de medio ambiente, porque ya hay un ministerio con todo lo de la ley. La ley también establece, la del defensor del pueblo, que esta figura puede manejar asuntos de la mujer, y resulta que en República Dominicana hay un Ministerio de la Mujer, hay en la justicia, sobre todo en el Ministerio Público, una fiscalía especializada en delitos contra la mujer. Y hay casa de acogida, hay toda una jurisdicción especializada, si se quiere, para manejar los temas que dañan a la mujer. Y obviamente la mujer tiene mecanismos para hacer valer sus derechos. Por tanto, el defensor del pueblo también queda sin esas atribuciones. Dice que tiene atribuciones para asuntos de la niñez. Y en República Dominicana tenemos a CONANI, un organismo rector de los asuntos de los derechos fundamentales, derechos en sentido general de niñas, niños y adolescentes, que hay una fiscalía especializada, que hay una jurisdicción judicial, para decirlo que se entienda mejor, aunque sea redundante, en materia de niños, tanto en materia penal como en materia civil. Ya queda sin esas funciones. Y cuando también tiene que ver con derechos fundamentales en sentido general, el defensor del pueblo se encuentra con la ley 137/11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los Derechos Fundamentales, que le atribuye a todos los ciudadanos el derecho de acudir a hacer valer sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos al medio ambiente y otros intereses colectivos. Aquí hay ejemplos, para mencionar dos casos relevantes. El pueblo se levantó contra la amenaza de explotar Loma Miranda, y el defensor del pueblo no estaba ahí, y el pueblo consiguió una sentencia en materia de amparo que impidió esa explotación. Pero el pueblo se lanzó, hizo un campamento contra una cementera que se instalaría en los Haitises, y el defensor del pueblo no estaba ahí. Sí, estamos frente a una figura que de verdad debe ser extirpada. Hay que anular esa institución porque no tiene funciones. Ese es un presupuesto que no debe existir, ese gasto no debe existir. Eso es simplemente nóminas. Y yo quisiera que llamara a alguien de la Defensoría del Pueblo y le dijera a este país, por este espacio, qué tarea está haciendo el defensor del pueblo que sea de su competencia. El defensor del pueblo, después de unos problemas que se suscitaron en destacamentos, que mataron un joven en el destacamento del NACO, una serie de cosas, apareció firmando con el jefe de la policía o el director de la policía un acuerdo para llevar gente de la Defensoría del Pueblo a los destacamentos. Eso no es función suya, señor. Eso no es función suya, primero porque primero la ley no se lo acuerda, y segundo porque lo que ocurre en un destacamento, hay leyes y mecanismos para resolverlos de manera satisfactoria. Y encima, ¿cuál sería el defensor? El defensor del pueblo en ese caso pasaría a sustituir al Ministerio Público, por ejemplo. O andaría cada persona del defensor del pueblo en una patrulla mixta con la policía para... eso simplemente es un invento. Eso es ganas de decir que está haciendo algo que, por cierto, eso no ha servido para nada, no se ha hecho como lo pactaron, eso no se puede sostener en el tiempo, porque además
no entiendo que encuentre cómo apropiar recursos para situaciones que la ley no le autoriza a hacer. Esa burocracia, esa figura no tiene sentido. Países que tienen el defensor del pueblo tienen un régimen jurídico diferente al nuestro. Y quizás en el momento de su creación tendría sentido porque todos esos derechos a que hemos hecho referencia no estaban en la Constitución. En el 2010 se proclama una nueva Constitución que contiene un catálogo de derechos fundamentales y de vías y mecanismos para lograr el respeto de ellos, que el defensor del pueblo no hace falta su interferencia. El defensor del pueblo, por ejemplo, para decir que hiciera algo que valga la pena, pudiera interesarse, y ahí puede hacerlo, saber por qué las clínicas de este país dejan morir a ricos y a pobres, porque a todo el mundo, si no tienen seguro o no hacen un depósito en medio de una emergencia u urgencia, como ellos le quieran llamar, pero se le mueren la gente. La ley dice que puede intervenir en ese tipo de instituciones privadas que dan un servicio público. Y sin embargo, nosotros no hemos visto que ese señor se haya pronunciado. Y si no personalizarlo con él, la institución del defensor del pueblo no ha dicho: esta boca es mía. Sin embargo, fue al canódromo a querer abusar de una mujer. No sé si eso es alguna fijación extraña de que sea abusador, no quiero ni pensarlo, pero yo entiendo que a un coronel macho no le habría hecho ese escándalo que hizo allí, ni ese comportamiento. Pero se nos olvidaba que dentro de las atribuciones que dice la ley del defensor del pueblo, que él tiene, que aún está en la ley, es el tema de proconsumidor, de los derechos del consumidor. Y resulta que tenemos una ley que protege los derechos del consumidor y tenemos el instituto especializado, la dirección especializada que es Proconsumidor, el Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor. Entonces, estamos frente a una figura absolutamente innecesaria. Nos vamos a la siguiente pausa y retornamos.